Te quiero dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. A ti, solamente a ti. Porque tú te lo mereces, Dios mío. Porque tú eres la causa, Señor, por la cual podemos estar aquí congregados desde diferentes lugares, Dios mío, de este planeta, Señor. Cada uno de mis hermanos, Padre mío, desde la comodidad de sus hogares, Señor, pero pudiendo estar unidos en un mismo espíritu, Señor, con una misma doctrina bíblica que es lo que queremos, Dios mío. Y por medio de estos medios digitales, Señor, me alegro de ver a cada uno de mis hermanos en bien, Señor. Cuánto bien me hacen mis hermanos, Padre mío. Gracias te doy, Dios mío, porque tú has sido el que ha producido en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias, Dios mío, por esta noche, Señor, en la cual se inicia esta primera clase oficial, Señor, donde, Dios mío, tú has dispuesto muchos hermanos que quieren aprender de tu palabra y es señal, Dios mío, de que tú estás preparando una generación de hombres, Dios mío, que quieren vivir bajo los auspicios de tu palabra, Señor, que anhelan, Dios mío, el ser enseñados, el ser informados para que puedan ser formados, Señor. Pues la suma de la información y de la práctica es la formación, Señor. Gracias te da mi vida, Dios mío, en esta preciosa noche, Padre mío. Vamos a rogarle, aleluya, en esta noche a nuestro hermano José María Pichón, por favor, que él siga orando al Señor. Adelante. Amado Dios y Padre Celestial, cómo no agradecer el poder en esta noche estar aquí, porque se ha hecho realidad un deseo, un plan, algo que teníamos en nuestro corazón. Tú has sido el que lo ha hecho posible. Rogarte, mi buen Dios, que este comienzo sea hermoso, pero que siga en adelante, Señor, cada vez en bendición, en triunfo para tu gloria y tu honra. Señor, que tu Santo Espíritu tome dominio de todas las cosas. Bendice a mis hermanos, Señor. Llénalos de tu bien, Padre. Abre sus mentes, Señor. Llena sus corazones, Señor, para tu gloria y honra. Gracias, mi buen Dios. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Sigo orando, nuestro hermano Pastor Johnny, por favor. Aleluya. Te damos toda la gloria a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor, en esta noche, Padre, agradecido, Señor, una noche más, Señor, quiero darte multitud de gracias, Padre. Bendito Señor. Porque permite, Señor, por estos medios, Padre, conectarnos, Señor, desde diferentes puntos de España, Señor, y también del mundo, Padre. Quiero pedirte, Señor, por cada hermano, Señor, que en esta noche se están conectando, Señor, desde diferentes puntos de España y también de fuera de España, Señor. Padre, quiero pedirte, Señor, y rogándote, Padre, por este proyecto, Señor, de bendición, Padre, que en tu nombre, Señor, se ha puesto en marcha, Padre. Gloria a tu nombre. Señor, que tú, Señor, sigas bendiciendo, Padre. Que tú despiertes, Señor, en nosotros, oh Dios, ese espíritu, Padre, y ese hambre espiritual, Señor, por querer, Padre Santo, anhelar y escudriñar tus escrituras, Señor. Amén. Padre, ábrenos la mente y el conocimiento, Dios mío. Amén. Quiero bendecir en esta noche y pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos conectados, Señor, a través, Señor, de estas redes sociales, Padre. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir en esta noche, Padre, a mi hermano, Señor, que tiene que compartir, Señor, tu palabra, Padre. Te pido que tú lo bendigas, que tú lo respaldes, Señor. Queremos dejar todas las cosas en tus manos, Padre, para que tú, Señor, nos sigas bendiciendo de la manera poderosa, Señor, que tú lo estás haciendo, Padre. Sabes, Señor, que la única intención, Señor, que tenemos, Señor, es que tu palabra, Señor, pueda ser, Señor, escuchada, Señor, en todos los confines de la tierra, Dios mío. La intención, Señor, es de hacer discípulos en tu nombre, Padre. Gracias y dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Juan de Bernícalo, por favor, siga también orando al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Amén. Qué privilegio, Señor, sentirnos parte de esta obra, Dios mío. Amén. Qué honor y qué gracia, Dios mío, el estar cerca de tu presencia y de tu palabra. Hombre, Padre.
Conforta nuestra vida, prepara nuestra mente, Gloria a tu nombre. capacita, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestros sentimientos. Amén. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea limpiada, Dios mío, de todo precepto humano, para poder alcanzar la voluntad de tu palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñarla sabiendo, Señor, que va a ser para nosotros producción de vida, Dios mío. Capacita a cada uno de los hermanos que ministran, Dios mío, que comparten, que se preparan. Señor, gracias por los hermanos que han tenido en su corazón la disposición, Señor, de reunirse para escudriñar de tus escrituras. Padre, bendícelos en cada uno de sus hogares. Llénalos de bendición, Señor, juntamente con sus familias. Y ves acrecentando el celo, Señor, en nuestro pueblo. Acrecenta, Señor, en esta nuestra nación, Señor, y como decía nuestro hermano, alrededor del mundo, de todas aquellas personas que necesitan tu palabra. Gracias por el hermano Juan Miguel, por su disposición, Señor. Bendícelo a él, a su casa, a cada uno de los miembros de su hogar, Padre, y bendícenos en esta noche, Señor, porque estamos necesitados de ti, en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Antonio Jiménez, por favor, también siga orando al Señor. Nuestro hermano Cata. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche, porque estamos delante de tu presencia, Señor. Amén. Palabra dice, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en buena armonía, Señor. Tenemos ese deseo, Dios mío. Tú eres quien produce el hacer como el querer por tu santa voluntad, Señor Jesús. Y así como en el camino de Maús, Dios mío, deseamos que abras ojos, escritura y mente, Señor Jesús. Queremos, Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de los corazones, Padre. Dios mío, nuestro propósito y deseo, Señor, es que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Queremos, Dios mío, crear discípulos, Dios mío, pero discípulos sanos en la fe, Dios mío, y en la doctrina y en la palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por nuestros hermanos, Dios mío, que hoy nos acompañan, Señor. Gracias, Dios mío, por el claustro, Padre. Gracias por el Juan Miguel, Padre. Gracias por el tío Juan, por el Johnny, Dios mío, por el Pichón. Gracias, Dios mío, por cada uno de ellos, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que pongas la palabra fácil en la boca de tu siervo, Dios mío, la cual vaya a compartir hoy, Señor. Amén. Gracias. En tus manos dejamos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ya nuestro hermano Luis, por favor, de Asturias, también haga una oración al Señor. Aleluya. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio, Señor, que nos das de poder estar, Señor, congregados, Señor, juntos para estudiar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, tú tomes el control y vengas dirigiendo a tus siervos, Señor. Amén. Muchísimas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo sea dirigido por ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bien, bendecido sea el santo nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por todo. Todo está presentado ya en las manos de Dios. Siempre, hermanos míos, todo estudiante, antes de empezar a estudiar, siempre tiene que pasar un ratito orando. La oración es el lavacro que despeja nuestras mentes de todas las manchas que traemos de los trabajos, de las diferentes circunstancias y aflicciones que vivimos a lo largo del día. ¿De acuerdo? Y es necesario pasar por la oración para que nuestra mente sea limpia y, como decíamos antiguamente, la tierra esté preparada para recibir la semilla que el Espíritu Santo tiene preparada en esta tarde. Sin más, mis queridos amados hermanos, con todos ustedes, el profesor, nuestro hermano José de la radio. Adelante, hermano José. Dios os bendiga a todos, hermanos, que estáis conectados a esta videoconferencia, y deseo en esta noche que la paz de Dios esté con todos vosotros, en vuestros hogares, en vuestros matrimonios, en el nombre de Jesús, como para mí lo deseo. Y desde aquí, pues nada, privilegiado por el sentir que nace del corazón de Dios, de la formación de este seminario virtual, y como no también el sentir de los hermanos de poder contar conmigo para poder compartir con sencillez y de forma directa, y Dios quiera que también eficaz, la palabra del Señor. Y tengo también el privilegio, dando gracias a Dios y a los hermanos, de compartir el primer tema de esta materia, ¿de acuerdo? Del tema de la materia de la Iglesia, eclesiología. Así que, si queréis, si lo veis bien, están todas las cosas presentadas. Vamos a pasar a
a dar esta lección, ¿de acuerdo? Deseando que sea para vuestra bendición y edificación. Dentro de la materia de la asignatura de eclesiología de la Iglesia, el primero de los temas mencionados es el plan de Dios para la Iglesia. Y ese es el tema que vamos a mencionar en esta noche de forma breve, en el nombre de Jesús. Como prefacio, como introducción, queridos hermanos, pasa a la página, por favor, Juan Miguel. Vamos a partir de la primera mención de la palabra Iglesia en la palabra del Señor. Nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 18. Y ahí vemos y tenemos todas las personas lo conocéis, la confesión del apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y sus discípulos dijeron, ¿verdad? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? En esa pregunta Jesús confrontó a los apóstoles del Cordero, a aquellos que estaban acompañándole, viendo sus obras y hechos milagrosos, pero que todavía no tenían arraigado dentro de sí mismos, ¿verdad?, el concepto que Jesús quería mostrar a la humanidad, y era el concepto de la gracia. Ellos todavía tenían enraizado, ¿verdad?, sus costumbres y su arquetipo judío, pero Jesús, por medio de estas preguntas y de otras confrontaciones, en las cuales no vamos a entrar, les quiere inculcar la verdadera enseñanza, ¿verdad? Entonces, Pedro enarboló, ¿verdad?, y fue el precursor, el que dijo, el que echó un paso al frente y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos vosotros sabéis que la roca no es Pedro, la roca es la afirmación que enunció Pedro en ese instante diciendo que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, ese es el fundamento. Dice, y sobre este fundamento, es decir, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia. Y dice también lo que hemos dicho, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera aparición de la palabra iglesia, Jesús ya estaba confrontando a los discípulos para que se fueran acostumbrando y para que fueran cambiando su mentalidad para la nueva dispensación que iba a comenzar en breve en ese tiempo. Pasamos la diapositiva, por favor. Por lo tanto, nosotros vemos, ¿verdad?, en esa frase vamos a resaltar esas tres palabras, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a mencionar la palabra edificar, construir, ¿verdad?, que es lo que Jesús dijo que iba a hacer en primer lugar sobre la roca que es Él lo primero que hace es construir y edificar. Vamos a la palabra del Señor, queridos hermanos, en primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 4, dice ese versículo de, acercándoos a Él piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos, por lo tanto, queridos hermanos, que la Iglesia es un edificio. Establecemos este símil como primera explicación, como primer detalle de lo que Jesús quiere con su Iglesia. La Iglesia es un edificio. Ese edificio, queridos hermanos, está construido y fundamentado en Cristo, en Él, en la roca. Por lo tanto, aquí nosotros desechamos toda idea que implique que el fundamento de la Iglesia es un hombre, que el fundamento de la Iglesia es una corriente, que el fundamento de la Iglesia es una nación o una idea. ¿Qué va? Nuestro fundamento no es otro que el mismo Cristo, nuestro Jesús de Nazaret. Vemos, por lo tanto, que Él edifica su Iglesia. Ese edificio, Él lo está construyendo. Dice el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 16, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos, por lo tanto, que la Iglesia de Jesús es, por lo tanto, un edificio en construcción, en una obra continua, hasta llegar el momento en el cual suceda lo que todos estamos esperando, ese toque de trompeta en el cual los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado, nos uniremos a ellos también en el aire.
Por lo tanto, nosotros vemos, queridos hermanos, que la Iglesia sufre un proceso de formación continuo. Por eso queremos decir, amigos, hermanos, consiervos, que la palabra del Señor nos lo dictamina. Nadie tiene todo el conocimiento, nadie ha terminado su formación. Vivimos en un proceso de formación continuado que comenzó en el momento en el que dijimos sí a Cristo y que terminará cuando estemos en el reino de los cielos. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí no hay sabios, el único sabio es Él. Aquí no hay todo entendidos, el único omnisapiente es Él. Que bendito sea su nombre. Por lo tanto, entendiendo esto, que siempre tenemos opción de mejorar, que siempre tenemos opción de crecer, iniciativas como el Seminario Teológico Virtual ponen de manifiesto que está alineada esa iniciativa con el corazón de Dios y con el deseo de Dios. Necesitamos cada vez más hermanos que se adhieran a este buen deseo de ser edificados y construidos conforme la voluntad santa y perfecta del Señor. La segunda palabra que hemos remarcado en estos textos que hemos leído es que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él, queridos hermanos. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de una familia. La iglesia no es de un conjunto de personas. La iglesia pertenece a Dios. Y la pertenencia a Dios es enumerada en numerosos textos de la palabra del Señor. Por eso dice el libro de los Salmos, capítulo 95 y verso 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Por lo tanto, queremos decir, queridos hermanos, que pertenecemos a Dios y su iglesia, por extensión, que somos nosotros, le pertenece a Él. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es que pertenecer a Dios por ser iglesia implica muchas cosas y una de ellas es que no tenemos nada que temer. Él no va a dejar que nada ni nadie le arrebate a la iglesia de su mano. El Dios todopoderoso que tenemos, queridos hermanos, es aquel que es capaz de darnos la cobertura necesaria para poder pasar por este valle de sombra y de muerte. Cuando en numerosas ocasiones nos vemos desvalidos, nos vemos desamparados, nos vemos sin ningún lugar al que acudir, nosotros tenemos que tener conciencia de algo y es que por pertenecer a la iglesia de Jesucristo, nosotros le pertenecemos a Él. Y por ser iglesia, nosotros tenemos una serie de beneficios, una serie de bondades de parte de Dios. Y una de ellas es que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso decimos, ¿verdad? En otros temas, otro tema que se puede hablar otro día, que la salvación no se pierde, la salvación se rechaza. Por lo tanto, nosotros vemos que nada ni nadie nos puede arrebatar del Señor, a no ser que por nuestra propia voluntad decidamos rechazarle a Él. Por lo tanto, queridos hermanos, vemos que en nuestras iglesias, y sobre todo en alabanzas que vienen, ¿verdad?, de quizás otros lugares, vengan, ¿verdad?, esas palabras que dicen, arrebato lo que me has quitado, te quito lo que me has quitado. Queridos hermanos, debemos ser sabios y que la palabra del Señor nos ilumine en esta hora y por siempre. Y no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar nada. Todo no es que nosotros seamos quienes de descuidar. No es lo mismo un robo que un hurto. Nadie te puede robar lo de Dios. Sí que tú te puedes descuidar, pero nadie tiene autoridad. Nadie tiene el poder suficiente para quitarte lo que Dios te ha dado. Por eso te animo en el nombre del Señor, que entendiendo que formas parte de la iglesia, entiendas esto. Nadie te puede quitar en lo que tú te has convertido. Nadie te puede arrebatar de tu mano las bendiciones que Dios te da por pertenecer a su iglesia y formar parte del cuerpo místico de Cristo. Que bendito sea su nombre. ¿No te gozas conmigo, hermano, de pertenecer al ejército del cielo, de pertenecer a la amada del Cordero? Es una bendición en el nombre del Señor. No solamente dice eso, sino que también hemos leído en este texto de la negación de Pedro, que las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Vemos, por lo tanto, una afirmación que Cristo dijo a futuro y que se está cumpliendo en el día de hoy. Las puertas del Hades no prevalecerán.
queremos pararnos aquí un minuto, hermanos, para explicar, ¿verdad?, que en el idioma judío en numerosas ocasiones, en la palabra del Señor, vemos expresiones que nosotros no estamos acostumbrados a oír. Si me acompañas en la lectura en Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 12, vemos, queridos hermanos, que dice el episodio en el cual Elías es arrebatado al reino de los cielos en un carro de fuego, y dijo en ese arrebato, Eliseo, que quedaba en la tierra, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dice, y nunca más le vio. Esa expresión carro de Israel y su gente de a caballo es una expresión muy habitual dentro de los judíos. ¿Qué significa? Para nosotros choca un poco, ¿verdad? Bueno, pues al referirse a eso, significa que un ejército es poderoso en aquel tiempo según el número de carros de combate que tuviera. Por eso el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto, era el más poderoso de su tiempo, porque era el ejército que más carros de combate tenía. Por lo tanto, en esta frase Eliseo está diciendo que Elías, para él, para Israel, era semejante, o tenía el poder, o tenía la autoridad que tendría todo un ejército. ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo muchas veces muchas expresiones no han de ser interpretadas de una forma literal? Elías no era un carro. Sin embargo, al decir carro de Israel, significaba que Elías tenía un poder, un vigor y un respaldo de parte de Dios semejante a un ejército. ¿Por qué decimos esto, queridos hermanos? No nos salimos de la línea, porque de la misma forma que hay expresiones de ese estilo, también hay expresiones como esta otra que hemos leído. La expresión las puertas del Hades. El poderío de un reino, queridos hermanos, se medía o se valoraba en función de la robustez, de la fuerza, de la incapacidad de ser asaltada la ciudad por causa de que sus puertas, las puertas de la ciudad, fueran súper robustas y súper difíciles de asaltar. Vemos, por lo tanto, que cuando un ejército atacaba una ciudad, lo primero que hacía era atacar las puertas de la ciudad, porque si conseguía derribar las puertas o quemar las puertas o deshacer, desmenuzar las puertas, entonces tendría un canal de entrada para poder vencer a ese reino. Por lo tanto, cuando Cristo dijo las puertas del Hades, ¿eso qué es lo que significa? El poder de la muerte. Dice la Biblia, por lo tanto, podemos parafrasear las palabras de Jesús. He aquí que yo edificaré mi iglesia, dice, y el poderío de la muerte no tendrá poder sobre ella. No parece lo mismo, pero es lo mismo, es lo que viene a significar. La muerte no prevalecerá, la muerte no vencerá a la iglesia estará por encima de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a analizar este texto glorioso, y es que tenemos que ir, ¿verdad?, a la Biblia diciendo que Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, a Jesús, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vemos un actor, la muerte, vemos a Jesús, que entregó su vida por nosotros. Entonces la muerte quiso agarrarlo, pero la muerte no lo pudo agarrar, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oh, bendito sea el nombre del Señor, esto es glorioso. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aquí está la clave de por qué Jesús no pudo ser retenido por la muerte, y es la siguiente, y es que en Jesús no se halló pecado. Jesús no tenía pecado. Jesús nació sin pecado y Jesús no pecó. Por lo tanto, eso era el requisito necesario, único y exclusivo para que la muerte no pudiera ejercer autoridad sobre él. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, que Jesús no pudo ser retenido por la muerte y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la causa? Dice el libro de Colosenses, capítulo 2 y verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, sueltos los dolores de la muerte, no pudo ser retenido por ella. Y dice la palabra que en el acto de su resurrección, Jesús clavó en la cruz el acta de los decretos. Jesús clavó en la cruz
todos los motivos y las causas que había para las cuales el ser humano tenía un futuro de condenación. Él en su muerte y resurrección nos perdonó los pecados y limpió, queridos hermanos, nuestra culpabilidad y nos hizo libres en el nombre de Jesús. ¿Qué implica esto en nosotros? ¿Qué implica esto para la Iglesia? Que Cristo muriese y resucitase. Dice la palabra del Señor, que a nosotros tampoco nos podrá retener. Ahí entroncamos con el texto. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. De la misma manera, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos separe de Él, no hay nada que nos pueda retener. Y si Cristo no viene antes, escrito está que todo hombre, querido hermano, tendrá un día de su muerte, de su partida. Dios puso límite a la habitación del hombre, pero tan cierto como eso, también es cierto algo, que cuando suene la trompeta, por cuanto nosotros estamos redimidos y estamos limpiados y purificados, la muerte nos tendrá que soltar y no podremos estar, querida Iglesia, como aquellos que mueren sin Cristo. Nosotros cuando morimos vamos al reino de los cielos, a la gloria del Señor. Por lo tanto, por cuanto a Él no le retuvo, a nosotros tampoco nos retendrá. Estamos hablando y explicando el concepto, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Cristo lo profetizó y así está siendo. La muerte no nos puede retener. No vamos al lugar de condenación, nosotros vamos al lugar de descanso en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tanto poder tiene la Iglesia en la tierra? ¿Tanto poder tiene la Iglesia del Cordero en la tierra hoy en día? Que nosotros tenemos más poder y tenemos más, digámoslo así, capacidad y estamos por encima de la tiniebla. Fijaos, algo que ya vosotros sabéis, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este texto todos ustedes saben que se refiere al anticristo, a la aparición del anticristo. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción el misterio del anticristo, el ministerio del anticristo, perdón. Solo que hay alguien quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en la Iglesia, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando sea el rapto de la Iglesia, entonces se manifestará el inicuo, se manifestará el impío, el hombre de impiedad. Fíjate si tenemos poder, fíjate si la Iglesia tiene poder, no por ser Iglesia, sino porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Las puertas del Hades no tienen nada que hacer con la Iglesia, en el nombre de Jesús. Pasamos diapositiva, Juan Miguel, hermano, para no demorar el tiempo, y hablamos acerca del comienzo de la Iglesia. Hemos visto, ¿verdad?, ese primer texto de la palabra del Señor que menciona el concepto de Iglesia, y vemos, ¿verdad?, cómo Jesús lo enuncia en la negación de Pedro. Pero vamos a hablar acerca de cómo comenzó la Iglesia. Nosotros tenemos escritos en la palabra del Señor que vamos a mencionar y nos van a iluminar para poder explicar este concepto. ¿Dónde comienza la Iglesia? La idea de la Iglesia nace en el corazón de Dios y la idea de la Iglesia nace en la eternidad pasada. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 y verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según nos escogió en Él, subraya esta palabra, en Él,
antes de la fundación del mundo. Desde antes que se fundase el mundo, Dios ya nos escogió en su presciencia anticipada. Vemos, por lo tanto, querida Iglesia del Señor, que el concepto, la idea de Iglesia, nace del corazón del Señor en la eternidad pasada. Dice la palabra del Señor que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nota, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vemos, por lo tanto, que el plan de la Iglesia, el concepto de Iglesia, comienza en la eternidad pasada. Pero ¿cómo reveló Dios su plan? ¿Cuál fue la revelación? ¿Cuál fue la manifestación del plan de Dios, del plan de la Iglesia? Dice el libro de Hebreos, capítulo 1 y verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos, por lo tanto, queridos amados hermanos, que la Iglesia estaba escondida, ¿verdad?, en toda la predicación profética, en todos los libros, ¿verdad?, previos a Cristo, al tiempo de Jesús. Vemos que la palabra Jesús y el concepto de Jesús está a lo largo y ancho de toda la palabra y, cómo no, desde el libro del Génesis. Y por extensión de Jesús también aparece la manifestación de su Iglesia. Vemos, por lo tanto, que la revelación del plan de Dios, del plan de la Iglesia, comienza cuando Cristo aparece en la tierra, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Había un momento en el cual estaba designado por Dios para que su Hijo apareciese en la tierra, para que el verbo de Dios se hiciese carne. Las profecías están dichas no para que se cumplan, sino porque se van a cumplir. Una profecía válida es una profecía que nos habla acerca del futuro que va a venir. Es como un fotograma del futuro traído en el presente. Eso es la profecía. Además de revelar lo oculto del corazón, lo que nadie ve, la profecía nos trae al presente lo que viene en el futuro. La profecía se dice porque va a ser, no para que sea. Por lo tanto, queremos ver que se cumplió esa profecía, se cumplió aquello que había de pasar, que el Hijo de Dios se manifestó en carne. Y el misterio de la piedad se hizo carne en el nombre de Jesús. ¿En qué consistió el plan de la Iglesia? Dice la Biblia, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria, libro de Hebreos, capítulo 1, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El plan de Dios en este texto nosotros lo vemos para poder dar comienzo a la función de la Iglesia, al comienzo, a la andadura de la Iglesia en la tierra. Nosotros vemos que qué plan fue el plan de Dios, sencillamente que su Hijo tomase forma de siervo y que Él nos purificase de nuestros pecados por medio de sí mismo. El sacrificio de Cristo, el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, es lo necesario, fue lo necesario para que el plan de Dios se activase, para que la Iglesia tomase forma en el planeta Tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pasamos diapositiva, Juan Miguel. Estamos hablando del plan de la Iglesia, el plan de Dios para la Iglesia desde el pasado. Pero ¿cuál es el futuro de la Iglesia? ¿Cuál es lo que nos espera por ser Iglesia, por pertenecer a la Iglesia? A mí me ha gustado indicar, ¿verdad?, dos tiempos futuros, dos tiempos a futuro. Nosotros tenemos en los acontecimientos futuros, sabemos que va a haber un antes y un después, ¿verdad? Ha habido un antes y un después con la muerte y resurrección de Jesucristo, pero a posteriori va a haber un antes y un después con el rapto de la Iglesia. Nosotros vemos, queridos hermanos, que después del rapto la Iglesia, ¿verdad?, se irá con su amado, vendrá el juicio de los galardones y después vendrán las bodas del Cordero. Esos 7 años de la gran tribulación en la tierra, nosotros estaremos en el cielo gozando y disfrutando las bodas del Cordero. Pero mira, cuando acabe la gran tribulación, está profetizado que cuando Israel se vea rodeado, que no tenga salida, dice la palabra, mirarán al que traspasaron, se acordarán de aquel al cual negaron. Entonces se volverá, querida Iglesia,
a ver a Jesús de forma visible. Esa será la segunda venida de Jesús. El rapto no es venida, la venida es visible, el rapto es invisible. La venida es todo ojo le verá. El rapto es no todos le verán, solamente la iglesia. Vemos, por lo tanto, querida iglesia del Señor, que marcamos ese tiempo, ese momento para separar el futuro de la iglesia durante ese periodo que viene después de aparecer Cristo, de su segunda venida, que es el milenio, la séptima y última dispensación. Y también me gusta remarcar qué sucederá con la iglesia después del milenio. El papel de la iglesia en el milenio, queridos hermanos, tenemos textos en la palabra del Señor que nos hablan con claridad. Dice la palabra que, como hemos dicho, al acabar la gran tribulación, vendrá Cristo de forma visible a la tierra, pero fíjense, dice la palabra del Señor, que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Está hablando del jinete del caballo blanco, Apocalipsis capítulo 19 y verso 13. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Enlazamos este texto de Apocalipsis y este concepto de los ejércitos celestiales con el libro de Judas, versículo 14, capítulo 1, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y lo entroncamos con ese texto de Primera de Tesalonicenses 3:13 que dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios en la venida de nuestro Señor con todos sus santos. Vemos, por lo tanto, querida iglesia, de todos estos textos extraemos la conclusión de que cuando empiece la dispensación del milenio, la iglesia descenderá con Cristo como parte de esos ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia estaremos reinando con Cristo durante los 1000 años del milenio. Dice la palabra en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por lo tanto, nosotros vemos que la iglesia durante el milenio, ¿qué es lo que sucederá? Seremos sacerdotes y seremos reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo pondrá su pie en el monte de los olivos, este se partirá en dos y saldrán aguas salutíferas con las cuales las naciones sanarán. Y vemos que Jesús establecerá su reino en Israel, en Jerusalén, sentará su trono, un reino visible, la segunda etapa del reino de los cielos, el reino visible, y nosotros reinaremos con él en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me llena de gozo que por ser parte de la iglesia reinaremos con Cristo en el reinado milenial. ¿Qué sucederá después del milenio? Satanás atado en el milenio será suelto por un tiempo, conspirará de nuevo y las naciones subirán en contra del campamento de los santos. Vemos, por lo tanto, que allí será el final de los tiempos. Ahí dice la palabra del Señor que todos los elementos arderán, el cielo se plegó como un pergamino, todo arderá con fuego, los elementos serán consumidos. Dice la palabra, entonces los libros se abrirán, ahí será el juicio final o del gran trono blanco, juicio de condenación, y el mar revolverá a sus muertos y serán juzgados conforme a la voluntad del Señor. ¿Y qué sucederá después? Ahí es cuando comenzará la eternidad. Después del juicio el juicio final o del gran trono blanco, vemos que comenzará la eternidad. Vemos que comenzará el gozo eterno. ¿Y cuál es el papel de la iglesia después del milenio? El papel de la iglesia después del milenio es muy sencillo, es prolongar lo que ya comenzó en la gran tribulación, nosotros en las bodas del Cordero, es prolongar lo que sucedió en el milenio, reinando con Cristo 1000 años. Se prolongará diciendo, cielos nuevos, tierra nueva, enjugará Dios toda la lágrima de nuestros ojos, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Llegará un momento, queridos hermanos, que ya todo lo que vivimos aquí en la tierra quedará como un mal sueño. Ya no habrá preguntas que necesiten respuesta. Solamente con verle a Él todas nuestras preguntas serán respondidas. No tendremos tiempo ni ganas de recordar el tiempo pasado. ¿Sabremos y recordaremos quiénes éramos en la tierra? Claro que sí, pero habrá tanto gozo en el cielo, habrá tanta magnificencia, habrá tanto deleite y tanto disfrute. Eso es lo que tiene preparada la Iglesia. Hermano que me estás escuchando, anhela ardientemente este momento, el momento en el cual todo acabe y comience lo verdadero, el gozo en el reino de los cielos. Pasamos diapositiva, por favor, Juan Miguel. Ahora bien, hasta que llegue ese momento, queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de la Iglesia en la tierra? Nosotros hemos hablado cómo surgió la Iglesia, nosotros hemos hablado cuál es el futuro de la Iglesia, pero vamos a hablar brevemente de la andadura de la Iglesia en la tierra. ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Nosotros, hermanos, como Iglesia no estamos en la tierra por estar, sino que tenemos una función. Nosotros tenemos un plan, un propósito, un diseño de Dios específico para. Dios no hace las cosas por hacer, Dios hace las cosas para algo. Por eso, queridos hermanos, ¿cuál es el cometido de la Iglesia en la tierra? Hemos remarcado dos principales cometidos, queridos hermanos. En primer lugar, el objetivo, el plan de la Iglesia en la tierra es glorificar a Dios, edificando a su pueblo. Hay un componente, querida Iglesia del Señor, de edificación. Hemos dicho que la Iglesia es un edificio fundamentado en Cristo, que es la roca, y que Él edifica ese edificio. Nosotros, como dice la palabra del Señor, que somos como piedras vivas, queridos hermanos, que somos parte de ese edificio que es la Iglesia. Por eso hay muchos textos en la palabra, no decimos todos. Por ejemplo, Efesios 4:15 dice, sino que teniendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Hay un mandato de crecer, hay un mandato de desarrollarnos, hay un mandato de ir en aumento, en avance, y eso solamente se consigue en la Iglesia. La Iglesia ha de crecer, la Iglesia ha de avanzar, la Iglesia ha de evolucionar dentro de los marcos de la palabra del Señor. Por ejemplo, un niño es normal que crezca, comen todo el día y crecen. Un niño que no crece, queridos hermanos, sus papás se preocupan y le llevan al médico. Mire usted qué le pasa, muy sencillo, su hijo no crece porque tiene raquitismo, dele usted esta medicación. De la misma manera, querida Iglesia del Señor, una iglesia que no crece es una iglesia raquítica y es una iglesia que no crece por alguna circunstancia o problema. Es tiempo de diagnosticar los motivos por los cuales la iglesia no crezca. Iglesia, tu cometido es crecer. Iglesia, tu propósito es avanzar, es ser edificado en el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra del Señor, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Bendito sea Dios. Es necesario acudir a la iglesia. Es necesario tener comunión con los hermanos. Es necesario ser edificados unos por otros. Es necesario aportar. Es necesario ir al culto, pero no para ir al culto, sino para llevar nuestro culto. El culto ha de ser una reunión de cultos. Ese es el cometido de la iglesia, crecer y edificarnos unos a otros en amor en el nombre de Jesús. Segundo cometido de la Iglesia en la tierra en este tiempo, glorificar a Dios. ¿Cómo? Evangelizando al mundo. Vemos la gran comisión, queridos hermanos, en Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el mandato de Cristo a todos nosotros, el ministerio de la reconciliación. No todo el mundo tiene por qué ser predicador, no todo el mundo tiene por qué tener uno de los 5 ministerios, pero sí que la Iglesia, por ser Iglesia, tiene un ministerio enraizado en el corazón, y es el ministerio de la reconciliación. Dice Romanos capítulo 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vemos que hay personas, queridos hermanos, que mueren sin haber oído la palabra del Señor. Pero es tiempo de que la Iglesia salga a la calle, es tiempo de que la Iglesia conquiste a sus familias, conquiste a sus barrios, conquiste a sus naciones. La Iglesia recibe de gracia. ¿Por qué? Para dar de gracia. Hemos dicho que Dios no hace nada por hacer, sino que tiene un objetivo. ¿Por qué nos bendice el Señor? ¿Por qué nos nutre el Señor? ¿Por qué nos da dones el Señor? Muy sencillo, para que nosotros eso lo aportemos a quien no lo tiene.
Una iglesia que no comparte es una iglesia que se vuelve un reducido, un habitáculo cerrado y en los lugares cerrados y que no hay comunicación, querida iglesia del Señor, suceden los problemas. Cuando hay agua estancada, eso no es bueno. El agua estancada, queridos hermanos, es un caldo de cultivo idóneo para las infecciones. Cuando hay un desastre natural y hay inundaciones, al segundo o tercer día dice, han aparecido los primeros síntomas o brotes de cólera. El cólera surge, brota, se desarrolla dentro del agua estancada. La iglesia no tiene que ser agua estancada. La iglesia tiene que ser un agua que corra, tiene que ser un río que fluya y que vaya por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las ciudades. Ese agua que limpia, ese agua que refresca, ese agua que vigoriza a aquellos que tienen necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, es tiempo que evangelices, es tiempo que compartas lo que Dios ha depositado en tu corazón. No te lo quedes, no seas egoísta, en el nombre de Jesús. Ambos propósitos de la Iglesia en la tierra involucran la palabra glorificar, alabar, adorar. La Iglesia ha sido creada para adorar a Dios. En el momento en el que la Iglesia deja de adorar, suceden cosas negativas. Pero si tú sigues adorando al Señor como Iglesia, a nivel individual y colectivo, hay cosas que suceden. Bendito sea Dios. Eso es otro tema que se puede hablar otro día en el nombre de Jesús. Pasamos página, Juan Miguel. Esos propósitos de la Iglesia, tienes que contar con que la Iglesia está en una condición en la actualidad. Según la fuente de información protestante digital, cada año al menos 105.000 cristianos mueren a causa de la fe. 1.847 iglesias fueron atacadas el pasado año. Cada 5 minutos, extrapolando estos datos, un cristiano muere por causa de su fe. Es algo terrible, es algo tremendo, pero sucede, está ahí. Es algo que nosotros nos sentimos, tenemos suerte, privilegio de tener una nación con libertad de culto. Por eso dice el libro de Juan capítulo 15, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nosotros, por lo tanto, vemos que la iglesia del Señor es una iglesia que es perseguida por causa de su fe. Hay muchas formas de persecución. Hay persecuciones literales que acaban con la vida de los cristianos, pero hay otro tipo de persecuciones. Persecuciones en las sociedades occidentales como la nuestra, que implica que a una persona le dé vergüenza evangelizar porque se rían de él, que a una persona le den vergüenza hablar de Cristo porque le tachen de retrógrado o de anclado en el pasado o de fantasioso. Vemos, por lo tanto, querida Iglesia del Señor, que esa es otra forma de persecución, una persecución, querida Iglesia, ideológica, una persecución de querer avergonzar al cristiano. Vemos, por lo tanto, querida Iglesia, que la Iglesia está siendo perseguida en diversas áreas. Ahora yo os lanzo una pregunta, queridos hermanos. Ante el concepto de la Iglesia que sufre, la Iglesia que pasa persecución por causa de su fe, ¿qué sucede con las iglesias pomposas que estamos viendo ahora mismo? ¿Qué sucede con las iglesias que salen, verdad, en los medios de comunicación, que tienen, verdad, grandes cantidades de posesiones, de riquezas? ¿Cómo encaja eso con el concepto iglesia? ¿No veis, queridos hermanos, que hay algo que falla? Hay iglesias que predican el evangelio de la prosperidad y ponen mucho su foco en aquello que dicen, si no ganas dinero es porque estás en pecado. Rompemos una lanza a favor de la palabra del Señor y decimos que el grado de economía que tú tengas no es directamente proporcional siempre al grado de tu fidelidad. Nosotros estamos en contra del evangelio de la prosperidad. Nosotros sabemos que Dios nos ha prometido que no nos faltará el sustento y el abrigo, pero Dios no nos ha prometido que seamos ricos. Dios nos ha prometido que nada nos va a faltar. Por lo tanto, querida Iglesia del Señor, nosotros estamos viendo que hoy en día que no estamos siendo perseguidos la Iglesia en el grado que se perseguía al principio. Nosotros vemos que lo que está acabando con la Iglesia es la comodidad. La comodidad sí que acaba con la Iglesia, el concepto Iglesia. Nosotros vemos que la Iglesia en las catacumbas romanas no fue aniquilada, al revés, se esparció más. Sin embargo, cuando Constantino, el emperador romano, homologó el cristianismo como religión oficial, la Iglesia se acomodó. La Iglesia entró en una dinámica negativa a partir de la cual apareció la Iglesia católica romana. Por lo tanto, nosotros vamos a tener ese concepto bien arraigado. La Iglesia sufre por causa de su fe y la Iglesia, queridos hermanos, no ha de habituarse a la comodidad. Hablando, queridos hermanos, pasamos diapositiva, por favor, acerca de la persecución, acerca del sufrimiento que sufrimos por causa de nuestra fe,
de no poder enunciar con libertad en lo cual creemos sin ser perseguidos o ridiculizados o denostados. Nosotros vemos hacer el concepto sufrimiento, el concepto del sufrir, la gente que sufre. Hemos diferenciado 3 tipos de sufrimiento, queridos hermanos, en base a su fuente. Hemos hablado acerca del sufrimiento del inocente, hablamos del sufrimiento merecido y hablamos del sufrimiento a causa de la justicia. Nosotros vemos que, hablando del sufrimiento del inocente, el inocente que sufre por ser inocente, hablamos de las injusticias de la vida, dice la palabra en el libro de Eclesiastes, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí había impiedad. En lugar de la justicia, allí había iniquidad. Vemos que el inocente, queridos hermanos, sufre. Vemos que el inocente es acusado. Vemos que el inocente, la injusticia le azota. Y eso genera sufrimiento por causa de que él no ha hecho nada para merecer eso. El segundo tipo de sufrimiento que enunciamos viene en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 18. El sufrimiento merecido. Dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá un galardón firme. Nosotros vemos, por lo tanto, la ley de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso ciertamente recogerá. Nosotros vemos que hay momentos en los cuales sufrimos, pero no sufrimos porque el sufrimiento venga a nuestra vida por causa del sufrimiento de la vida en sí mismo, en la clasificación anterior que hemos mencionado, sino por causa de nuestras malas decisiones. Pongo un ejemplo, me pongo a mí por no poner a nadie. Si yo llevo un ritmo de vida superior al que mi economía puede permitir, llegará un momento en el cual haya consecuencias y haya sufrimiento en mi vida y en mi casa. ¿Por causa de qué? ¿Eso es algo natural? ¿Eso es algo que acarrea la vida? ¿Eso es algo que no he buscado? No. Eso es algo que yo me merezco por causa de mis malas decisiones. Por lo tanto, muchas veces sufrimos no por la vida en sí misma, sino por las malas decisiones que nosotros tomamos. Dios nos dé sabiduría para siempre tomar la decisión adecuada en el nombre de Jesús. El sufrimiento por causa de la justicia es al que venimos a hablar. El sufrimiento de la Iglesia. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Por causa de la justicia, por causa de ser justos, por causa de ser íntegros, pasamos sufrimiento. Por causa de no hacer más de 4 cosas, quizás tengamos escasez. Por causa de mantener nuestra integridad, quizás seamos acusados injustamente. Por causa de mantener nuestro testimonio, quizás lo pasemos mal en algunos días. Por causa de no manchar el nombre de nuestro Maestro, quizás tengamos que agachar la cabeza muchas veces e irnos por donde hemos venido. Por querer mantener nuestra pureza, nos pisarán en el pie y no reaccionaremos. Por causa de mantener nuestra identidad cristiana, nos darán un guantazo y tendremos que poner también la otra mejilla. Ese es el tipo de sufrimiento que menciona la Biblia también. El sufrimiento por la justicia, el sufrimiento por mantener nuestra identidad de iglesia. Fíjense lo que dice Pablo. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Los golpes los llevaba puestos, los moratones, las heridas, Pablo, por causa del castigo que sufría por causa de predicar el Evangelio, se las llevaba puestas en su cuerpo. Ese es el sufrimiento por la justicia. Pasamos página, Juan Miguel. Pero ¿saben una cosa? Nos dice la palabra del Señor, que el sufrimiento es un privilegio. Sufrir por causa del Señor es un privilegio. Y dice el libro de Hebreos, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés tomó la sabia opción. Moisés sufrió y prefirió sufrir antes que gozar de los deleites del mundo. Entonces yo te lanzo una pregunta, Iglesia del Señor. ¿Cuál es tu grado de sufrimiento? ¿Cuánto sufres tú por la obra del Señor? ¿Qué sufrimiento estás siendo por él infligido? ¿Qué sufrimiento te inflige en la vida, te inflige tu entorno por causa de ser cristiano? Yo te lanzo esa pregunta, no me contestes, medítalo.
Dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pasamos página, Juan Miguel. Quiero deciros algo, el sufrimiento es temporal. Dice nuevamente Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Vemos, queridos hermanos, que no hay mal que 100 años dure. El sufrimiento es temporal. Siempre que amanece, llega un momento que anochece y después vuelve a amanecer. No hay un día perpetuo, no está el sol puesto en el cenit todo el tiempo que va, el sol gira. Esta vida es una noria, hay momentos de bien, momentos de mal, dice el predicador. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de recoger lo sembrado. Pero sabemos algo, que todo lo que nosotros suframos por causa de ser cristianos no será así para siempre. Llegará un día que el avergonzamiento finalice y nuestros rostros resplandezcan con el sol de justicia. Será cuando el sol de justicia pegue contra nosotros y nosotros seamos, ¿verdad?, justificados en el nombre del Señor. Pasamos página. El sufrimiento, hermanos, si finalizamos, será recompensado. La Iglesia, por ser una Iglesia que sufre por causa de la justicia, tendrá su recompensa. Bienaventurados aquellos, dijo Cristo en el Sermón del Monte, que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten, cuando os persigan, cuando digan todo género de mal contra vosotros con falsedad por causa de mí. Regocíjate, alégrate, porque tu recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. El sufrimiento que pases aquí en la tierra no pasa desapercibido delante de Dios. Todo lo que pases por ser cristiano, o si eres ministerio, todo lo que sufras por causa de extender el evangelio de Dios por la tierra, no te preocupes, el Señor lo tiene apuntado en su registro celestial. No hay ni nada que se le pase al Señor. Tú tranquilo, sufre como buen soldado, sufre las penurias de estar en un conflicto abierto. La batalla es encarnizada, muchos han caído ya, pero te quiero animar en esta hora en el nombre de Jesús. Tú eres la Iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Llegará un día en el cual serás recompensado en el nombre del Señor. Última diapositiva, Juan Miguel. Con estas palabras, queridos hermanos, he querido haceros bien y he querido tratar este tema que me ha sido encomendado, siendo de una enorme bendición este tiempo que hemos pasado. Confío, queridos hermanos, en que haya sido de vuestro agrado y sobre todo que la podáis almacenar en vuestro corazón. Os pido disculpas si ha habido alguna palabra, alguna frase, algo que no haya estado bien dicho, os pido disculpas en el nombre del Señor. Bendiciones a todos. Hermano Juan Miguel con nosotros. Invito, hermano, a que cerremos nuestros ojos y le demos gracias al Señor por esta preciosa palabra que en mi vida personalmente me ha quebrantado el Señor. Por tan rica enseñanza de la cual yo, hermano, no soy digno ni merecedor. Todo es por su gracia. Esta riqueza que ha venido en esta hora a nuestras vidas es porque Dios nos ama tanto, hermanos, que yo mismo hablo de mí mismo. ¿Quién soy yo para recibir tal riqueza, tal enseñanza de su palabra? Agradecido siempre a ti, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad. Bendito sea tu nombre, Jesús. Toda la gloria y la honra sea para ti, Dios mío, porque solo tú me la mereces, mi Padre. Aleluya. Hermano Josué, por favor, da gracias al Señor por esta enseñanza. Gracias, Padre. Oramos en esta noche, Dios mío. Dios mío, Dios querido Padre, sobre todo en tu nombre, Dios mío. Amén. Y por esta enseñanza
Señor, a través de nuestro hermano, Padre. Te ruego, Dios mío, que tú nos ayudes a aprender cada día más de ti, Dios mío, a poder interpretar y sumergirnos en lo más profundo de tu palabra, Padre. A poder, Dios mío, como bien nos han enseñado, Padre, transmitirte, glorificarte, evangelizando, Dios mío, a aquellas personas que no te conocen, Padre. Gracias, Dios mío, siguiéndote, pidiéndote por este, Padre, este evento que están haciendo los hermanos, Dios mío, todos los coordinadores, Padre eterno, para que tú los llenes de gloria y de bendición, y que nosotros nos pongan la carga, Dios mío, para poder aprender y saber más de ti, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.